Buenas noches, Keiko Sofía. Buenas noches, René. Buenas noches a todos los televidentes de Cuarto Poder. ¿Cómo quedó usted después de las elecciones, después de perder las elecciones por tan poco? Con un sentimiento de gratitud a los peruanos. Más de 7,5 millones de personas confiaron en Fuerza 2011, en mí. Para mí fue un honor, como mujer, como joven, haber llegado a una segunda vuelta. Digamos, los resultados fueron mínimos, ¿no? Por el cual perdimos. Sin embargo, he aprendido bastante. Se cometieron errores, por supuesto. ¿Cuál es la principal lección de la campaña para usted? Yo creo que el principal error fue no haber podido enfrentar mejor la guerra sucia, sobre todo en las últimas semanas. ¿Se queda usted con algo de frustración? Ninguna. Me quedo satisfecha, contenta, con una responsabilidad también, ¿no? El ser la primera bancada de oposición significa tener una responsabilidad también dentro de mi país, responsabilidad que asumo. Me quedo para trabajar con el grupo político. Voy a reformular, modernizar y ampliar Fuerza 2011. Hablando de bancadas, en la juramentación, durante la juramentación, justamente una integrante de su bancada, Marta Chávez, se robó el show, por decirlo de alguna manera. Tuvo una intervención estridente, criticada por muchos y que se robó las primeras planas. ¿Qué le pareció a usted la reacción de Marta Chávez? La actitud provocadora de la forma en cómo juramentó el señor Ollantumala, pues generó la reacción inmediata no solamente de la bancada de Fuerza 2011, sino de muchos parlamentarios de otros grupos políticos también. Pero Marta Chávez fue la que reaccionó de una manera más contundente, más escandalosa. En el caso de Marta Chávez, ella es abogada constitucionalista y ella ha reaccionado, digamos, por su preparación y por haber participado también en la elaboración de la Carta Magna del 93, pues de una manera mucho más fuerte. En el tema de fondo, yo estoy de acuerdo con la queja que ha hecho mi bancada. ¿Pero usted respalda a Marta Chávez? Quizás en las formas yo creo que ha sido muy larga su rechazo, ¿no? Pero lo que sí comparto con mi grupo político... ¿Y escandalosa no lo fue también? Ella tiene una voz muy fuerte, sí, tiene, digamos, una personalidad muy fuerte. Sin embargo, yo estoy de acuerdo en la queja que planteó mi grupo político de que se juramente pensando y nombrando una constitución que no está vigente. Una constitución, además, que nos trajo pobreza, cero desarrollo, inflación. Entonces, yo creo que el presidente de la República, en primer lugar, tiene que respetar y hacer respetar la Constitución. Pero ahí regresamos a la paradoja. Me refiero a que es paradójico que, siendo ustedes parte de un movimiento que en su momento dio un golpe de Estado y promulgó una nueva Constitución derogando justamente la del 79, pide ahora un respeto purista, digamos, por la Constitución del 93. La Constitución del 93 fue, además, respaldada a través de un referéndum por todos los peruanos. Aquí no está, digamos, la discusión no es si es la de Constitución de Fujimori o no. Es la Constitución que ha regido nuestro país en los últimos años, que ha sido incluso respetada por el expresidente Paniagua, el presidente Toledo y el presidente Alan García. Es la Constitución que nos ha dado un rumbo económico ya trazado y a la que en la campaña del señor Humala generó muchas dudas su propuesta inicial. Es más, él tuvo que hacer varios cambios en su programa inicial justamente porque lo primero que se le pedía a él era que se respete la Constitución, cosa que hizo en su hoja de ruta. Entonces, pues, este juramento provocador, confrontacional, innecesario, a mi parecer, ha reabierto nuevamente dudas, no solamente en mi grupo político, sino en los posibles inversionistas que están a la espera de gestos de confianza. Sin embargo, la reacción de Marta Chávez se dio frente a la presencia de 14 jefes de Estado. Entonces eso no nos deja muy bien
parados en términos de imagen internacional, ¿no? Un escandalete de esa naturaleza en el Congreso. Bueno, lo que también ha salido en los medios internacionales es que el presidente Ollanta Humala juramenta bajo una constitución que no está vigente. Bueno, ha salido ya el presidente del Tribunal Constitucional a decir que, bueno, la juramentación del presidente Humala Así es. está bien, Carlos ¿no? Mejía Así es. se ha pronunciado. Sin embargo, los vicepresidentes explícitamente ha jurado bajo la Constitución del 79. Entonces yo creo que esto se va a tener que revisar y los especialistas pues tendrán que dar su opinión, ¿no? Pero esto puede ser un indicio de cómo se va a comportar su bancada en el Parlamento. ¿Va a ser una oposición estridente? El grupo Fuerza 2011 va a ser una oposición que va a también ser una oposición constructiva. Nosotros, cuando hemos escuchado el mensaje, y ahora podremos analizar ya más el tema del mensaje presidencial, en los programas sociales, por ejemplo, que signifiquen inclusión, que signifique reducción de pobreza, por supuesto que vamos a apoyar. Porque obviamente todos los peruanos, y yo como ex candidata presidencial, pues nos vamos a preocupar para que nuestro país pueda redistribuir mejor sus recursos y pueda ayudar a aliviar la pobreza en nuestro país. Los sectores críticos hacia el fujimorismo dicen que una bancada de 37 parlamentarios sirve, entre varias otras cosas, para mantener o mejorar las condiciones carcelarias de su padre Alberto Fujimori. Eso es absolutamente falso. En los últimos años, la bancada del grupo parlamentario fujimorista, éramos 13, culminamos con 12 miembros, jamás utilizó su presencia en el Congreso para pedir favores o presionar en el tema del juicio de mi padre. Ni tampoco se hará. Pero quedaron varias sospechas en los acuerdos, ¿no? En estos próximos 5 años. Mi padre, el tema de mi padre es un tema que lo ve la defensa legal, su abogado, el doctor César Nakazaki. ¿Dónde queda el tema del indulto a su padre en ese contexto? Sí, bueno, mucho se especuló, ¿no?, que había un pacto con el APRA. Es absolutamente falso. No se ha solicitado el indulto. La prioridad en estos momentos para la familia es que mi padre se estabilice, que su salud se restablezca. Y más adelante se podrá evaluar esa posibilidad de solicitarlo, si es que se presenta o no. ¿Qué le pareció el gesto, el detalle de Alan García de no entregar en persona la banda presidencial? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo hubiese esperado que él vaya, ¿no?, y cumpla con la tradición. Sin embargo, después de ver la actitud, digamos, de la bancada de Gana Perú, creo que ha sido... Y la de Marta Chávez también. Pero por nuestro lado siempre, digamos, dijimos que íbamos a actuar con mucho respeto, ¿no? Sin embargo, creo que tomó la actitud más prudente, de no entregarla en persona. ¿Lo comprende? Lo comprendo, sí. Ya yendo al discurso en sí mismo, sí, las medidas concretas que ya anunció, como el incremento progresivo del salario mínimo y la implementación de pensión 65, ¿le parecen viables? ¿Le parecen necesarias? A ver, la implementación de la remuneración mínima vital creo que ha sido importante hacerlo de manera escalonada, ¿no?, para poder analizar el impacto también en la pequeña y mediana empresa. El tema ya de los programas sociales como Cuna Más o Pensión 65 o la ampliación de programas juntos, obviamente que estoy de acuerdo, pero la preocupación que yo tengo es si es que vamos a tener los recursos para poder atender y cómo se va a implementar. Pero usted decía en la campaña que había recursos. Sí, por supuesto. Yo creo que en estos momentos la duda, una de las grandes dudas que ha quedado y la omisión que ha tenido es... Quiero decir que esa misma disyuntiva hubiera estado usted de haber alcanzado la presidencia. Seguramente, pero bueno, en este caso él es el presidente. Y a mí me hubiese gustado que se señalaran metas, objetivos, cifras, saber la pobreza, a cuánto se va a reducir, a cuántas... Me suena, una cosa es con guitarra y otra con cajón, ¿no? Claro, o sea, es muy diferente ahora que él asume una gran responsabilidad, ¿no? El saber cómo se va a ejecutar, se va a hacer
a través de los gobiernos regionales, de las municipalidades, qué ministerio se va a encargar, se va a hacer de una manera coordinada. Creo que ha habido también una gran omisión, que es no haber tocado el tema de la educación, que como lo hemos señalado y repetido en varias oportunidades durante la campaña, es la herramienta más importante, es el instrumento que va a permitir que las futuras generaciones pues se puedan librar de la pobreza. Creo que esa es una gran ausencia que esperamos el próximo gabinete pues pueda de cierta manera tranquilizar esta gran ausencia, ¿no? ¿Qué le parece a propósito del gabinete? ¿Qué le parece el gabinete ministerial? Creo que... Las personalidades que ahí están. Sí. La convocatoria de diferentes personas, algunos con experiencia, plural, de ancha base, es saludable. Plural sin fujimorismo. Sí, yo creo que es importante... ¿Le hubiera gustado que llamen a algún fujimorista al gabinete? No. Nosotros optamos, hemos perdido la elección y optamos por ser una oposición responsable. Yo he saludado la presencia del ministro de Economía, la ratificación del presidente del BCR, yo creo que es importante. La única inquietud o preocupación que tengo es si es que las personalidades confrontacionales que hay dentro de este gabinete puedan ser una traba para poder ejecutar los proyectos o para trabajar en equipo y lograr capacidad de gestión, que es el gran problema que tiene nuestro país. Fuerza 2011 no será un obstáculo de ninguna manera, seremos críticos. A pesar de lo ocurrido en la juramentación. Digamos, mantendremos una voz fuerte cuando tengamos que decir las cosas como son, por supuesto, y es importante que haya una oposición para decir las cosas como son. Esperamos que él cumpla su hoja de ruta y que le vaya muy bien. Para terminar con el tema Marta Chávez, mucha gente, entre los que me incluyo, piensa que usted perdió las elecciones, entre otras cosas, por incluir a personalidades polémicas como Marta Chávez. Y lo que ha pasado en la juramentación nos ha hecho acordar nos ha recordado esa sensación respecto de ella. Ella ha sido elegida por el pueblo. Ella, con el número 36, el último lugar en la lista, ha sido elegida por el pueblo. Yo no la he puesto en el Congreso de la República, la ha elegido el pueblo. Y en la lista podremos discrepar en algunas cosas, en sus formas, pero es una mujer que ha sido presidenta del Congreso de la República y que tiene mucha experiencia en la labor